Quiero que sepan lo que es el ayuno, qué no es ayunar, porque vamos a empezar este año dándole lo mejor a Dios. Es importante poner a Dios primero en la oración, en buscarle, en leer su palabra, pero también en ayunar, entregar nuestro cuerpo como sacrificio hacia Él. Es una parte de dar nuestras primicias, porque Él se merece lo mejor. Nuestro cuerpo le pertenece a Él, no es, diga conmigo, mi cuerpo no es mío, es de Dios. El ayuno es abstenerse voluntariamente de los alimentos con un propósito específico, que es buscar la presencia de Dios. Amén. El propósito del ayuno es abstener nuestro cuerpo de comer para tener experiencias sobrenaturales con el Dios vivo. Recuerden lo que pasó con Jesús. Jesús fue a ayunar, Jesús ayunó, y cuando Jesús ayunó, Dios lo preparó para poder recibir la fuerza que necesitaba para vencer incluso las tentaciones. Así que hoy Dios le va a poner la convicción para que pueda vencer todo problema, toda tentación, toda aflicción, todo lo que el diablo quiera poner en contra suyo. Dios nos va a dar la fuerza a través del ayuno. El ayuno, el dejar de comer, no es que te va a debilitar, porque Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, amén, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estamos aquí para aprender a recibir. Vamos a aprender a comer de Dios. Quiero enseñar qué es ayunar. Ya sabemos, es abstenernos de la comida con un propósito espiritual. Amén. Con un propósito. El propósito es buscar de Dios. El propósito es alinear nuestros oídos para escuchar la voluntad de Él, para escuchar su palabra, para escuchar cuál es la dirección y cuál es la visión para este año que Dios nos quiere dar en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestra economía, en todo lo que nosotros emprendemos, trabajo, negocios. Ahora, ¿qué no es ayunar? Ayunar no es dejar de comer para perder peso. Eso se llama dieta, ¿verdad? Pues ayunar no es dejar de comer para perder peso. A veces empezamos así, cuando llegamos nuevitos decimos: bueno, tengo la oportunidad para perder peso. Está bien, al principio sí, pero ya cuando usted ya conoce la palabra, usted ya sabe que el ayuno es con un propósito espiritual de escuchar la voz de Dios. Amén. Tampoco es dejar de comer para hacer nuestra propia voluntad. Eso no es ayunar. Cuando dejamos de comer por nuestra propia, para que suceda nuestra propia voluntad, eso quiere decir que yo quiero que suceda algo que quiero que suceda, pero tal vez no es la voluntad de Dios. Entonces no debemos ayunar para hacer nuestra voluntad, sino para escuchar la voluntad de Dios. Amén. El propósito del ayuno no es para que la gente nos vea que estamos ayunando. Si no vamos: es que estoy en ayuno, perdón, estoy cansado porque estoy en ayuno, ya no avanzo, ya me caigo, ya me desmayo y ya no puedo más. No, tenemos que ir con fuerzas. Dice la palabra que hay que lavarse la cara, que hay que peinarse bien, que hay que vestirse bien, bien guapos, ponerse perfume, bañarse, y dejas de comer, oras a Dios, le pides que te muestre su voluntad y vas y te presentas con mayor fuerza. La otra pregunta que a veces nos hacemos: ¿quiénes deben ayunar? ¿Quién debe ayunar, pastor? Todos debemos ayunar. Diga conmigo: el ayuno es para todos. El ayuno no es solo para el pastor. El ayuno no es solo para los líderes. El ayuno no es solo para los que sirven. El ayuno es para todos. Amén. Amén. El ayuno es para todos. Toda la iglesia, todas las familias. Porque nadie de nosotros puede vivir sin la guía de Dios en nuestro año. Tú no puedes vivir sin la guía de Dios. Ningún ser humano puede vivir sin la guía de Dios. Por eso es que el ayuno es para todos. Si tú no quieres la guía de Dios, no ayunes. Pero si tú quieres la guía de Dios, ayuna. Este va a ser un año donde vamos a vivir por fe, iglesia. Dios me dijo: preparen a la iglesia, prepara a la iglesia. ¿Por qué? Porque este va a ser un año para el mundo difícil.
un año para el mundo de recesión. Van a haber colapsos financieros, va a suceder muchas crisis, muchas cosas ahí. Tal vez habrán nuevas pestes, nuevas situaciones que van el mundo a vivir. Pero nosotros como hijos de Dios, que estamos alineados a su voluntad, que estamos orando, buscándole, ayunando, Dios es el que nos va a guardar y nos va a proteger. Va a proteger nuestra salud, va a proteger nuestra economía, va a proteger nuestro trabajo, va a proteger nuestras empresas, va a protegernos por completo, porque estamos alineados a su voluntad. Amén. Por eso debemos ayunar. Vamos a ir a Joel 2, 15, 17. Y dice la palabra: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo. Por eso estamos aquí. Santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Hasta los bebés ayunan. Salga de su cama el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada del altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, al pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ellas. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Amén. El propósito del ayuno es para que nosotros podamos experimentar la voluntad de Dios y manifestarla en este año. Eso nos va a ayudar a escuchar la voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y el ayuno es para todos nosotros, para santificarnos, para poder avanzar en este año, porque a veces no sabemos qué decisión tomar, porque hay mucha incertidumbre afuera. Hay mucha incertidumbre. Pero cuando ya Dios nos da una guía, sabemos que Él nos va a respaldar. Amén. Quiero explicar también cuáles son los diferentes tipos de ayuno. Existen diferentes tipos de ayuno. Existe un ayuno parcial, que es el que vamos a hacerlo. El ayuno parcial es parcial al tiempo, es abstenerse de la comida de manera parcial en el tiempo, o de manera parcial en comidas, que quiere decir que se puede comer una comida al día, o se pueden comer 3 comidas al día, pero dejar de comer lo que nos gusta. Ese es el ayuno parcial. Y existe un ayuno total. El ayuno total es abstenerse de la comida durante un lapso superior a 24 horas. Y se lo puede hacer de 2 formas. La primera forma es no comer ningún tipo de alimento, pero consumir agua. Y la segunda es sin alimentos y sin líquidos. Todos vamos a ayunar, como dice la palabra. Por eso estamos haciendo la reunión, para proclamar ayuno, para que todas las cosas que estaban estancadas se van a destrabar y vas a comenzar a avanzar. Dios va a quitar todo lo que estaba deteniéndote para que tú cumplas el propósito. Este año Dios te lo va a dar. La libertad que necesitas, Dios te va a dar. Amén. Quiero avanzar, quiero enseñarle primero para luego darle la revelación. ¿Por qué la necesidad de ayunar? ¿Por qué tenemos la necesidad de ayunar, pastor? ¿Pero por qué voy a ayunar? Número 1, por los tiempos que vivimos. Estamos viviendo tiempos difíciles, no son tiempos fáciles. ¿O para cuántos fue fácil el 2022? Levante la mano. ¿Para quién fue fácil el 2022? Para nadie, ¿verdad? Fue un tiempo, un año de pruebas, un año de desierto, un año de desafíos, un año de vivir por fe. Y cada vez vamos a tener los hijos de Dios que vivir por fe, porque dice la palabra que la oscuridad será mayor, pero la luz brillará más. Y para que haya más luz necesitamos alinearnos al príncipe de la luz, que es Jesús, a través del ayuno, de la oración. Amén. Número 2, ayunamos por la guerra espiritual que estamos viviendo. Existe una guerra espiritual. Cada año son desatados demonios que antes no habían. Cada año el enemigo suelta
legiones nuevas, principados nuevas, potestades nuevas, y comienzan a atacar al mundo y también quieren atacar a la iglesia. Pero para eso debemos ayunar, para estar preparados, porque así como Jesús fue tentado 3 veces por el diablo y él pudo vencer la tentación, fue porque él estaba en ayuno y oración. Siendo Jesús, ayunó. Siendo el Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre, ayunó. Por ende, tú y yo debemos ayunar. Número 3, ¿por qué es la necesidad de ayunar? Las crisis que están sucediendo y que están por venir. El ayuno y la oración va a hacer que nuestro Dios nos sostenga, porque Él nos va a dar ideas, nos va a dar la dirección, nos va a decir: por aquí no inviertas, por aquí invierte, por aquí ya suelta ese negocio, cambia, haz esto, haz este otro. Dios mismo nos va a dar la guía y la dirección por la crisis que está sucediendo y por la crisis que va a venir, para aprovechar las crisis. Y esa crisis va a ser aprovechada por nosotros, hijos de Dios, porque Él nos va a dar la estrategia para que mientras el colapso económico está sucediendo, Dios nos va a dar la estrategia y la idea creativa para comenzar a prosperar en medio de la crisis, para comenzar a hacer lo que otros no saben que deben hacer, porque Dios mismo nos da la guía, Dios mismo nos da el sustento, Dios mismo nos entrega la bendición y nos da las conexiones para poder hacer lo correcto en medio de la crisis y sacarle el jugo a la crisis. Por eso es que para los judíos y para los que buscan a Dios, la crisis significa oportunidad. No le temas a la crisis, expecta la oportunidad que viene para ti. A veces dejamos de dar a Dios por acumular porque viene crisis, pero no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es pelear en nuestras batallas, en nuestras fuerzas. Pero cuando tú confías en Dios, sabes que si confías en Dios, el pueblo que confía en su Dios se esforzará y actuará y comenzará a hacer lo que otros no hacen. El mundo esconde, el mundo guarda, el mundo hace, pero nosotros damos, porque el tiempo de más dar es el tiempo que hay crisis. Porque cuando hay crisis, el único que puede sostener tu economía, tu finanza, el único que puede sostener tu salud, el único que puede sostener tu familia, tu matrimonio, se llama Jesús. No somos nosotros, no es en nuestras fuerzas, es por su gracia. Por eso la necesidad de ayunar. Y número 4, para dar las primicias de sacrificio a Dios, porque Él se lo merece. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego, vengo a rogarle hoy, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y póngame el número 2. Cuando tú ayunas y buscas de Dios, mira lo que va a suceder contigo. No os conforméis de este siglo. Este siglo está acostumbrado a ver las crisis, los problemas con temores, y toman decisiones por temor. Pero nosotros no vamos a tomar decisiones por temor, vamos a tomar decisiones por propósito y por obediencia a Dios. Y dice: no os conforméis de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que ahí sí comprobéis la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Dios. Denle un aplauso a Jesús. Vamos a presentar ayuno este año para comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Padre Celestial.
Yo quiero saber la voluntad de mi Padre. Por eso voy a presentar mi cuerpo. Por eso renuevo mi mente. Por eso veo las noticias y veo lo malo y digo, sí, el mundo va a colapsar. El mundo cada vez está peor, porque el diablo está preparando la venida del anticristo. Está preparándose la economía, está preparándose las finanzas, está preparándose incluso la recesión, las crisis de alimentos, todo lo que falta, todo lo que va a venir, una crisis que no va a haber ni siquiera comida. Porque el anticristo está preparando su plataforma para manifestarse. Por eso Jesús ya viene pronto. Pero antes de que Él se manifieste, nosotros ya nos fuimos con Jesús. Pero todo lo que está pasando, iglesia, se está preparando, porque va a venir un colapso en todas las cosas. En la economía, las finanzas, las monedas. Todo va a colapsar. La alimentación, todo va a colapsar. Pero Dios te trajo a esta casa para que te vayas con Él, para que ayunes, ores, para que estés alineado a su presencia. Porque no solo de pan vivirá el hombre. Cuando estés en el cielo no vas a necesitar comer lo que comes aquí en la tierra. Vas a comer de la palabra, vas a comer de su presencia. Él te va a llenar y no vas a necesitar de nada. Ahí hay salud, ahí hay vida, ahí no hay enfermedad, ahí hay todo, ahí no hay crisis, ahí no hay recesión, ahí no hay problemas. Ahí todo está hecho porque es su gloria. Dios nos está preparando, iglesia, para lo que va a suceder. Debemos aprender a vivir el cielo en la tierra mientras sucede lo que sucede en el mundo. Mientras en el mundo la gente tiene temor, nosotros vamos a tener expectativa, porque sabemos que Jesucristo viene pronto y muy pronto nos va a arrebatar, muy pronto nos va a llevar, muy pronto viene por su novia, muy pronto viene por nosotros, muy pronto viene. Pero la novia es la que está alineada y preparada para la venida del novio. El ayunar te prepara como la novia. Amén. Y queremos darle las primicias de nuestra vida, de nuestro cuerpo a Dios. Esos son los 4 propósitos o necesidades por qué ayunar este año. Amén. Dios va a hacer algo tan poderoso. Dios va a hacer algo tan sobrenatural en nosotros. Por eso debemos ayunar. ¿Y cuándo debemos ayunar, pastor? ¿Cuándo debemos ayunar? A veces nos preguntamos ¿cuándo ayunamos? Debemos ayunar en todo tiempo. El ayuno debe ser un estilo de vida para nosotros como hijos de Dios. El ayuno no debe ser solo cuando inicie el año, no solo cuando la iglesia nos moviliza para que el pastor nos moviliza para ayunar, sino debe ser un estilo de vida. Si tú eres un líder, tienes que ayunar para dar la palabra. Si tú eres un líder de casa de avivamiento, ayuna para que si tú eres un líder de discípulos, ayuna para dar tu discipulado. Ayuna para que estés ministrando, para que Dios te muestre, para que Dios te dé la guía para la gente que te ha confiado. Y si es que eres una persona que cree en Dios, tienes que ayunar para que Dios te guíe en las decisiones que debes tomar. Si quieres no equivocarte este año, tenemos que poner el ayuno como un estilo de vida. Cuando el diablo se comienza a manifestar y comienza a ceder a la tentación, comienza a ceder al pecado, comienza a ceder a todo lo mal, ahí es cuando le tienes que meter ayuno a tu vida, porque es la única manera de poder resistir y poder vencer la tentación, y poder vencer la inmoralidad, y poder vencer la crisis, y poder vencer todo lo que sucede. Amén. Y miren lo que dice Mateo 6:16, por favor. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Porque dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Porque ahí la gente va a decir, ay, él ayuna, qué bueno. Entonces esa va a ser la recompensa máxima tuya. Pero cuando tú ayunas en silencio, todo lo que haces en privado, el Padre que está en público te recompensa. El Padre que te ve en privado, Él te va a recompensar ahí afuera, te va a recompensar delante de la gente. Amén. Él se va a glorificar a través de nosotros. El ayuno no es una opción, sino es una demanda que Dios pone sobre nuestras vidas. Diga
conmigo, el ayuno es una demanda de Dios hacia mí. Si Jesús ayunó, yo tengo que ayunar. Cristo demandó a sus discípulos, o puso esa demanda para que ellos ayunen. Y a veces venían los fariseos y le decían: pero ¿por qué tus discípulos no ayunan, Jesús? ¿Por qué no ayunan? Y otros se ayunan. Y los hijos de los fariseos, los discípulos de los fariseos se ayunan. Y Jesús les dijo: porque mientras esté el novio no deben ayunar, porque si está el novio pues tienen que comer bien, ¿verdad? Pero cuando el novio les sea quitado, ahí sí tendrán que ayunar. Amén. Y sabemos que nuestro novio no está ahora, ¿verdad? Pero viene pronto por nosotros. Y tenemos que prepararnos para que el novio venga. Y debe ser nuestro estilo de vida como hijos de Dios, como cristianos. Debe ser uno de los medios para ministrar el poder y el amor de Dios. Para poder ministrar el poder y el amor de Dios debemos ministrar. El ayuno es el canal. Es un canal que abrimos cuando ayunamos. Abrimos un canal para poder apropiarnos. Para apropiarnos del poder. Para apropiarnos de la presencia. Para apropiarnos de la bendición de Dios. Pero hoy en día, ¿qué sucede? El enemigo se ha metido con un plan de contención. Y ha enviado escúcheme bien. A veces el enemigo engaña, pero a veces Dios mismo envía un espíritu de engaño a los que no quieren cambiar. Y hay personas que dicen, o ministros que dicen, que ya no hay que ayunar porque Jesús ya ayunó, que ya no hay que sembrar porque Jesús ya lo hizo todo, porque Él ya lo hizo. La supergracia, hablan de la supergracia. Dios sí es un Dios de gracia, pero Él nos ha dado mandatos y nos ha dado a nosotros responsabilidades como cristianos y como discípulos de Él, que debemos hacerla. Entonces yo no puedo decir: ay, es que la supergracia, ya no tengo que ayunar porque Jesús ya hizo todo. No, Jesús hizo lo que hizo, pero Él te ha dado el poder a ti para que hagas lo que Él ya hizo y lo pongas aquí en la tierra como obra. Por eso es que Dios nunca va a hacer las cosas que Él ya te dio el poder a ti para que las hagas. Y ahí es cuando tú ayunas, ahí es cuando tú te fortaleces, ahí es cuando tú tomas el poder y la autoridad de Dios, porque Él ya pagó por esa enfermedad, Él ya pagó por ese cáncer, Él ya pagó por ese problema. Pero Dios necesita de un pueblo que se movilice, que cree en su palabra, que tome autoridad y convicción para hacer lo correcto. Amén. Dios no va a hacer lo que ya nos dio el poder a nosotros para hacerlo. Por eso es que debemos ayunar. No podemos decir: ay, por su supergracia no trabajo y espero que me caiga el dinero del cielo. No funciona así. Las cosas no suceden por suceder. Hay que trabajar porque Él va a bendecir la obra de tus manos. Él te ha dado el poder para hacer las riquezas, para confirmar su pacto. Entonces Él me ha dado a mí un poder para hacer las cosas. Dios te dio poder a ti para hacer las cosas. No esperes que Dios te dé haciendo todo, porque Él ya lo hizo. Pero Él quiere que tú sepas apropiarte de lo que Él hizo. ¿Cómo? Haciendo sacrificios espirituales. Y aquí viene la oración, el ayuno, el dar. Pero hoy en día el ayuno fue reemplazado por la gracia extrema, que dicen: ya Jesús lo hizo todo, ya no hay que ayunar, ya no hay que orar, porque Cristo ya lo hizo todo. Así dicen y engañan a la gente, porque sí hay que ayunar, hay que orar y hay que dar. En el mundo espiritual, el descanso no es no hacer nada, sino confiar en el que lo hizo todo. ¿Quieres hallar descanso este año en tu vida? ¿Quieres dormir como un bebé todas las noches y de dormir las 8 horas que necesitas y levantarte al otro día con todas las fuerzas? Tienes que confiar en Dios. ¿Cómo confío en Dios, pastor? Tengo que poner mis planes delante de Él para tener éxito en todo. Yo confío en Dios.
y creo en su palabra, que Él me dará de comer, Él me dará de vestir, Él me dará todo lo que necesite, porque Él conoce mis necesidades antes de que le pida, y Él me va a dar conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero cuando yo hago las cosas para Él, Él me observa, Él me oye, Él oye mis oraciones, Él oye que yo estoy declarando su voluntad, Él oye que yo estoy declarando que Dios mismo va a movilizarse para obrar en mi vida y darme lo que necesito este año para avanzar y cumplir el propósito. Él nos escucha, iglesia. Tenemos que declarar. Por eso es que el ayuno nos ayuda a afinar nuestro oído para escuchar la voluntad de Dios y declarar la voluntad de Dios. La gracia de Dios es el favor inmerecido que nosotros tenemos. La gracia de Dios es el poder sobrenatural de Dios que es transferido a nosotros para ser transformados e ir de gloria en gloria, para poder convertirnos en un modelo como Jesucristo aquí en la tierra, para poder cambiar nuestra manera de pensar, para convertirnos a su imagen, a la imagen de Jesús. Para eso es la gracia. Entonces la gracia sí existe, pero yo no puedo tomar la gracia como una justificación para no hacer y no cumplir mis responsabilidades. Es mi responsabilidad como cristiano, como hijo de Dios, buscarle a Dios, orarle a Dios, ayunar y dar a Dios. Son nuestras responsabilidades. Y cuando una persona es formada por gracia, escúcheme bien, todos estamos siendo formados. Jesucristo es el que forma. El Padre nos crea, Jesús es el que nos forma. Él es el alfarero, Él nos da forma, Él cada día nos perfecciona, dice su palabra. Nos bastamos en su gracia y Él se fortalece y nos fortalece a nosotros en nuestra debilidad. Amén. Cuando una persona es transformada por la gracia de Dios, es gente amorosa. Diga conmigo: hoy quiero convertirme en una persona amorosa. Hay dos formas de ser moldeados y formados. Una es por gracia y otra es por trituración o por palo, como dice. Pero este es el año donde vamos a ser formados por gracia y vamos a ser cambiados por gracia y vamos a ser gente amorosa, porque la gente que es formada y cambiada con dolor es amargada. Si no viniste por gracia, viniste por palo. Pero yo le quiero guiar a la iglesia que venga por gracia y no por trituración. Yo quiero guiar a la iglesia para que sea una iglesia de amor, para que sea la iglesia de Jesucristo, para que sobre todas las cosas haya amor en nuestro corazón, no haya amargura en nuestro corazón, no estemos con cara de bravos, de bulldog, sino vamos a estar felices, vamos a estar buscando su presencia, vamos a estar amando al prójimo, vamos a estar amando incluso a nuestros enemigos, porque por gracia somos transformados. Y cuando ayunas y oras, Él te moldea por su gracia y eres feliz. Amén. La gente que es formada por el dolor es porque no quiso obedecer la voluntad de Dios. Por eso Dios te trajo hoy, si viniste por primera vez, porque no quiere que vengas a su presencia por palo, sino quiere que vengas por gracia. Por eso es importante pedirle al Señor. Si tal vez te formaron por palo, viniste por palo, tienes que decir: Señor, saca ese dolor y transfórmame por tu gracia. Quiero amar como tú amas. Quiero ser moldeado, no por temor, sino por convicción. Quiero ser transformado porque tú me das la gracia y te derramas sobre mi vida para poder dar ese amor que tú me das. La gente que es formada por palo, iglesia, por desobediencia, es gente amargada. Y la gente amargada es gente legalista. Y el legalista dice: todos están mal menos yo. Por eso hay lugares que hay mucho legalismo y le dan
palo a la gente para que cambie. Dios aquí te forma por gracia. Dios aquí te restaura con gracia. Dios aquí te bendice, te cubre la desnudez, te guarda, pero te transforma y te confronta, porque solo hay dos formas de ser transformados. Y el ayuno nos va a ayudar a nosotros para que por su gracia seamos transformados para tener éxito este año. Cuando nosotros tenemos la gracia de Dios, la gracia verdadera que viene a nuestras vidas, es cuando nosotros podemos ministrar el poder y el amor de Dios genuinamente, por su gracia. Por la gracia de Dios soy salvo. Por la gracia de Dios tengo mi esposa. Por la gracia de Dios tengo a mis padres. Por la gracia de Dios tengo aquí a los padres de mi esposa. Por la gracia de Dios tengo a mi familia. Por la gracia de Dios tengo a mis hermanos. Por la gracia de Dios tengo a mis abuelos. Tengo a los abuelos de mi esposa. Por la gracia de Dios tú estás aquí. Por la gracia de Dios tienes casa. Por la gracia de Dios tienes auto. Por la gracia de Dios tienes 2 pies para caminar. Por la gracia de Dios tienes salud para caminar. Por la gracia de Dios estás vivo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Todo lo que tengo es por su gracia. Si soy una persona profesional, es por su gracia. Si Dios me ha permitido prepararme, es por su gracia. Todo lo que tengo, todo lo que soy, es por su gracia. Por eso el apóstol Pablo dijo a los corintios en 1 de Corintios 15:10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos. Él dijo: miren, he trabajado más que todos ellos. Y era verdad. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por eso no podemos decir que no se debe ayunar, iglesia. El apóstol Pablo les dijo: yo he hecho más que todos estos. He ayunado más que ellos. He estado en batallas, he estado preso, he estado en muchos lugares, he estado en naufragado, he hecho muchas cosas, pero ha sido por la gracia de Dios. Por eso es que ayunar es por su gracia. Tú ayunas por su gracia. Tú no ayunas en tus fuerzas. Por su gracia Dios te pone el querer como el hacer, para que no tengas que pelear con tu cuerpo, sino que Él pone en tu mente y en tu cuerpo el deseo de ayunar. Y de repente te levantas a las 5 de la mañana y no tienes hambre todo el día. Y dices: no sé por qué, pero no tengo hambre. Es porque por su gracia Dios te está llevando a ayunar. Es porque por su gracia Dios dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de mi palabra. Por eso busca su palabra, escudriña su palabra, lee su palabra, escucha su palabra y bástate en su gracia, porque Él nos va a fortalecer en nuestra debilidad. Este es el año que en el área que eras débil hasta el 2022, Dios te va a fortalecer. Esa área que tenías debilidad, Dios te va a dar por su gracia, te va a fortalecer, te va a bendecir. Por su gracia Él te va a transformar. Por su gracia vas a llegar, por su gracia. Aleluya. Diga conmigo: yo no tengo que trabajar para ganarme la gracia, sino lo que hago, lo hago por gracia. Yo no trabajo para ganarme la gracia de Dios. Yo no le sirvo a Él para ganarme su gracia. Yo le sirvo a Él por su gracia. Porque Él primero me salvó por su gracia, me perdonó por su gracia, me limpió por su gracia, me restauró por su gracia y me ha empoderado por su gracia. Soy lo que soy por Él, por su gracia. Por eso yo no puedo creerme, nunca el hombre puede creerse algo por sí mismo. Yo no puedo creerme porque me
he preparado, porque he estudiado. Y está bien hacerlo, pero hasta por su gracia Él te da la capacidad para que puedas ser un profesional. Tener la inteligencia es por su gracia. Estás donde estás trabajando por su gracia. Estás vivo por su gracia. Y en este ayuno Dios nos va a movilizar a su gracia. Es por su gracia, iglesia. No es por ley, es por gracia. Este año tú vas a ayunar, tal vez la primera vez, no porque te impongan o porque te digan, sino por su gracia. Porque sabes que Él te da la fuerza para hacerlo. Porque sabes que hay beneficios al hacerlo. Porque sabes que la única manera de poder ser cambiado es por su gracia. En Marcos 2, 18, 20. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, y tus discípulos, Jesús, no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Ellos estaban con Jesús. Pero vendrán días cuando el esposo será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Estos son los días donde Dios nos pide que ayunemos. Esa es la demanda de Jesús que puso sobre sus discípulos, que deben ayunar porque el novio fue quitado, pero el novio va a volver, porque eso es lo que nos mantiene conectados con el novio. Nuestro ayuno va a hacer que el testimonio de Jesús sea manifestado en nuestras vidas, porque estamos obedeciéndole, porque estamos buscándole, porque estamos viendo su gracia, cómo maneja. Esa gracia es la que viene sobre nosotros. Esa gracia es la que nos bendice. Esa gracia es la que nos da la fuerza cada día para avanzar. ¿Cuáles son los beneficios espirituales y recompensas de Dios cuando nosotros ayunamos? Número 1, el ayuno rompe el espíritu de demora. ¿Cuántos tienen cosas demoradas? ¿Cuántos tienen herencias demoradas? ¿Cuántos tienen negocios demorados? ¿Cuántos tienen pagos demorados? ¿Cuántos tienen cheques demorados? ¿Cuántos tienen hijos demorados? ¿Cuántos tienen personas? Todo lo que está demorado, el primer propósito es para romper el espíritu de demora. Daniel 10 del 1 al 3. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera. Y el conflicto grande, hay un conflicto grande, iglesia, pero él comprendió la palabra. Diga conmigo: el conflicto es grande, pero más grande es la palabra. Y tuvo inteligencia en la visión. Mire lo que Dios va a hacer en el ayuno. Iglesia, póngame atención. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido. Por espacio de 3 semanas, está hablando de 21 días, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se suplieron las 3 semanas. Habla de ayuno. Está hablando de ayunar. Cuando tú ayunas por un conflicto grande, sabemos que Dios nos va a dar la inteligencia y la visión para poder salir de ese conflicto. Amén. Y vamos a Daniel 10:13, por favor. Y dice: mas el príncipe del reino de Persia se le opuso durante 21 días.
Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, el arcángel Miguel, vino para ayudarle y quitarle, y quede allí con los reyes de Persia. Diga conmigo, Daniel tuvo un conflicto grande, pero cuando él tuvo un conflicto grande, se metió a ayunar. Cuando tú tienes un conflicto grande que te está deteniendo la bendición, te tienes que ayunar. Ese es el principal propósito, que nosotros debemos decir: yo tengo que ayunar porque quiero que esto que me estaba deteniendo. Hay un príncipe llamado Persia. El príncipe o el espíritu de Persia es el espíritu de demora, que evita que venga la bendición a tu vida, que evita que venga la provisión a tu vida, que venga la salud a tu vida, evita que venga las finanzas a tu vida, evita que vengan las herencias, evita que se vendan los terrenos, evita que se venda lo que está vendiendo. Ese espíritu de Persia tiene que ser derribado, y la única manera de ser derribado es cuando tú ayunas y le oras a Dios. Él te da la inteligencia, te da la sabiduría, pero también envía ángeles para destruir el espíritu de demora. ¿Qué sucedió con Daniel? Daniel tuvo la victoria por su sacrificio. El arcángel peleó a su favor. Este es el año donde el arcángel va a pelear a tu favor. Este es el año donde ángeles van a pelear a tu favor. Este es el año. En ese entonces, escúcheme bien, iglesia, en ese entonces todavía no estaba el Espíritu de Dios aquí en la tierra como hoy, porque Jesús todavía no había muerto y resucitado. Por eso ese entonces envió al arcángel para que pelee la batalla y quite el espíritu de Persia y demora. Pero hoy en día el Espíritu de Dios es el que va a pelear tus batallas. El Espíritu de Dios es Dios mismo el que pelea por ti. Es Dios mismo el que pelea tus batallas. Y Dios es más poderoso que cualquier ángel. Dios es más poderoso que cualquier arcángel de todo el universo. Él es el que va a pelear esta batalla, y eso que estaba demorado se va a romper en el nombre de Jesús. Ese es el principal beneficio. Estamos hablando de los beneficios. Diga conmigo: rompe el espíritu de demora. Dios va a enviar no solo ángeles, sino Él mismo va a pelear por ti. Si tuviste alguna situación de demora, comienza a declarar ayuno y oración este año, y van a ver cómo Dios rompe esa demora. Número 2, el ayuno remueve toda montaña que se levanta en el camino. El ayuno rompe la demora y quita la montaña. ¿Qué es una montaña, pastor? La montaña son obstáculos que se atraviesan delante de ti, se atraviesan en tu vida para que tú no puedas seguir. El enemigo utiliza esto. Incluso el enemigo puede poner montañas delante de ti, o pueden ser montañas que nosotros mismos las pusimos por malas decisiones. El ayuno nos va a ayudar a quitar las montañas que el diablo puso, o montañas que nosotros mismos pusimos por una mala decisión nuestra. El beneficio de orar, Dios, y de ayunar, Dios va a quitar toda montaña que estaba oponiéndose a tu provisión, toda montaña que estaba oponiéndose a que tú entres al reino, toda montaña que se estaba oponiendo. Las montañas se ponen siempre, número 1, para detener el avance del reino, y número 2, para detener a los hijos de Dios. Las montañas envía el diablo para detener el avance del reino y para detener a ti como hijo de Dios. Por eso es que debemos ayunar. Cuando tú ayunas, ahí vas a quitar
quitar la montaña. Dios te va a dar la gracia y el poder para quitar la montaña. Este año Dios va a quitar las montañas de tu vida. Este año Dios va a quitar el espíritu de demora. Habían demoras que no podías, tú ya estabas harto, cansado y decías: Señor, ¿qué hago? ¿Qué más hago? Este es el mes, este es el año, este es el día, esta es la semana que vas a ayunar, que vas a pedir a Dios, que vas a orar a Dios, que vas a quebrantar tu rostro y vas a rendirte delante de su presencia. Este es el año donde Él va a quitar toda demora. Este es el año donde Él te va a dar la bendición que necesitas, pero hay que ayunar. Ese es el tiempo de ayunar. Es tiempo de movilizarnos, iglesia, ayunar para que Dios quite la demora, para que Dios quite la montaña. Yo no sé cuál sea la montaña que está delante de ti, pero Dios sí la conoce, y Dios sabe cuáles son tus debilidades, Dios sabe cuáles son tus fortalezas, Dios sabe cómo romper lo que te tiene detenido, y este año Dios lo va a remover. Hay cosas que no has podido removerlas de tu vida, pero este año Dios los va a quitar. Este año Dios las va a sacar. Este año Dios va a hacer lo imposible. Número 3, el ayuno prepara la atmósfera para que el Espíritu Santo guíe y nos hable. Cuando ayunamos, se genera una atmósfera donde el Espíritu de Dios te habla. Se genera una atmósfera donde viene la guía de Dios. Se genera una atmósfera para que nosotros tomemos decisiones correctas y podamos escuchar de Él lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Hay decisiones importantes que debes tomar este año. Hay decisiones importantes que debes tomar en tu vida personal, en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, en tus negocios, en tu trabajo. Hay decisiones importantes que hay que tomar en la iglesia. Hay decisiones importantes que se deben tomar, y para eso ayunamos, para que Dios nos dé de su gracia y nos dé su guía y nos hable y nos muestre dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer, cuál es la solución a todos los problemas. Dios nos está llevando a movilizarnos como iglesia, como hijos de Jesucristo, como hijos de Dios. Él ayunó, nosotros ayunamos. Él oró, nosotros oramos. Él dio, nosotros damos. Este es el mes donde más sacrificios debemos darle, porque la primicia es de Dios, lo primero es de Dios. Las primeras semanas son de Dios, el primer mes es de Dios, las primeras horas de nuestros días son de Dios, los primogénitos son de Dios, todo es de Dios. Este es el año, este es el mes donde Dios te va a sorprender, iglesia.